Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión. Y el día de hoy vamos a ver lo que son las fuentes. Vamos a continuar con el tema anterior y vamos a ver lo que son las fuentes de invalidación interna. Por ejemplo, aquí podemos, bueno, ustedes observar en este cuadrito, dice, por ejemplo, tenemos aquí fuente de amenaza a la validez interna, por ejemplo, la historia. ¿Cuál sería la descripción de la amenaza? Eventos o acontecimientos externos que ocurran durante el experimento influyen solamente a algunos de los participantes. En respuesta a esto, ¿qué tendría que hacer el investigador? Pues asegurarse de que los participantes de los grupos experimentales y de control experimenten los mismos eventos. Recuerden que aquí tenemos dos tipos de grupos, unos que tenemos de control y otros grupos experimentales. Otra, por ejemplo, sería la maduración. Los participantes pueden cambiar o madurar durante el experimento y esto afecta a los resultados. ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer? Pues seleccionar participantes para los grupos que maduren o cambien de manera similar durante el experimento. Y así sucesivamente, pues tenemos aquí diferentes fuentes o amenazas que ustedes, cuando estén haciendo su investigación, pues tienen que encontrar o tienen que determinar estas amenazas y qué es lo que tendrían que hacer para corregir esta situación que se presente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otros tipos, por ejemplo, tenemos instrumentación, que las pruebas e instrumentos aplicados a los distintos grupos que participan en el experimento no sean equivalentes. Pues, ¿qué tienes que hacer? Administrar la misma prueba o instrumentos a todos los individuos o grupos participantes. Otra, pues, es la mortalidad, que los participantes abandonan el experimento y reclutar suficientes participantes para todos los grupos. Es decir, hay muchas situaciones que se presentan y tú tienes que irlas sorteando conforme vayas haciendo tú o desarrollando tu investigación. Veamos uno más. Por ejemplo, compensación, que los participantes del grupo de control perciban o no reciben nada y eso los demoraliza y afecte los resultados. Provee beneficios a todos los grupos participantes. Hay veces que, por ejemplo, que cuando contestas una encuesta dices, no, pues no le quiero contestar porque pues no hay nada, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, si los contestas, pues te vamos a dar un premio, ¿no? Y ya, la gente la contesta, ¿no? Y a lo mejor podría ser que te sea mal o que, por ejemplo, que tú por premiarlos, pues lo contesten a la ICB y no lo contesten correctamente, ¿no? Entonces ahí tú tienes que determinar si es bueno dar un beneficio, una compensación por contestar tu encuesta o no, ¿vale? Y bueno, ya aquí pues ustedes pueden leer los demás y analizarlos para que puedan pues entender cómo es estas cuestiones de las fuentes de la invalidación interna, que es algo que está pasando directamente en nuestro desarrollo tema de investigación. Bien, ahora, ¿cómo se logra este control y de validez internas? Pues bueno, una principal es que tenemos varios grupos de comparación, dos como mínimo, es decir, vas a poner un grupo que sí le vas a aplicar el experimento, otro grupo que no le vas a aplicar el experimento. Y obviamente debe haber una equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes, lo que ya vimos anteriormente. Y debe de haber una equivalencia inicial, que implica que los grupos son similares entre sí al momento de iniciarse el experimento. Es decir, estos grupos deben ser los mismos, ¿vale? Pero obviamente cuando tú le vas a aplicar el experimento, pues ahí ya va a cambiar el resultado. Y bueno, tiene que haber una equivalencia durante el experimento, no nada más porque a unos digas, este grupo me cae bien y este me cayó mal, los vas a aplicar distintos, tienes que hacerlos igual, ¿vale? Ahora, ¿cómo se logra esta equivalencia inicial? Pues bueno, tenemos una asignación aleatoria al azar. Tenemos la primera que es la técnica del emparejamiento, consiste en igualar a los grupos en relación con alguna variable específica que puede influir de modo decisivo en la variable dependiente. Por ejemplo, tenemos al primero que se le asigna a los participantes al azar del grupo 1, al segundo se aplica una nueva medición previa, al tercero se administra el estímulo, el cuarto se aplica una medición posterior, ¿vale? Aquí podrías tú aplicar qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ambos símbolos están alineados prácticamente, lo cual significa que tienen lugar en el mismo momento, es decir, tú pones esto, quiere decir que en el mismo momento estás aplicando estas, en este sentido, ¿no? Este segundos, ¿vale? Aquí no, porque ya se aplicó una medición posterior, ¿vale? Entonces es muy importante que esta técnica pues la apliques para que logres tu equivalencia inicial. Ahora, ¿qué es la validez externa? La validez externa pues es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas y poblaciones. Lo que encontré en el experimento a tipos de personas, grupos, contextos y situaciones se aplica. Es decir, aquí ya no es tanto como que tú lo vas a analizar, sino que pues puede haber factores externos que van a determinar pues tu validez externa, ¿vale? ¿Y cuáles son esas fuentes de invalidación externa? Pues es el efecto reactivo o de interacción a las pruebas, efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, efectos reactivos de los tratamientos experimentales,
interferencia de los tratamientos múltiples, imposibilidad de replicar los tratamientos, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las fuentes de evaluación externa que ustedes pueden encontrar y que tienen que tratar de evitar, ¿vale? Obviamente, pues, si tú te encuentras con alguna de estas, pues tendrías que, ¿qué hacer? Pues volver a repetir el experimento, ¿vale? Porque, pues, sí es necesario hacerlo para que no tengas estas fuentes que te invadir tu experimento, ¿vale? Por eso es muy importante evitar este tipo de situaciones. Otro tenemos una descripción insuficiente del tratamiento experimental, efectos de novedad de interrupción, tú mismo como experimentador, interacción entre la historia y el lugar, y mediciones de la variable dependiente, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las invalidaciones externas, perdón, que pueden hacer que tu proyecto, pues, no funcione. Muy bien. Ahora veamos estos diseños que les había comentado la sesión anterior. Vemos los primeros diseños no experimentales. Y tenemos la investigación no experimental. Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Quiere decir que aquí tú no vas a aplicar ningún experimento, ¿vale? Simplemente pues vas a construir el contexto y vas a manipular de manera intencional a la variable independiente. En este caso, por ejemplo, si veamos, por ejemplo, el consumo del alcohol. Les voy a observar el efecto que hace manipulación sobre la variable dependiente, aquí la calidad de los reflejos, ¿vale? A lo mejor aquí lo que está tratando de analizar es, por ejemplo, a una persona le pones que consume alcohol y a otros no, ¿vale? Y simplemente pues observas lo que pasó, ¿vale? No va a haber como una manipulación deliberada, ¿vale? Por ejemplo, dice un ejemplo no científico y tal vez demasiado coloquial para abundar en la diferencia entre un experimento y un no experimento serían las siguientes situaciones. Por ejemplo, un experimento, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Un experimento, ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada, ¿vale? Porque finalmente aquí tú le hiciste enojar. Digo, a lo mejor es algo muy burdo, pero bueno, queda muy ejemplificado, ¿no? Y él le hiciste enojar para ver qué te reaccionaba. O simplemente ves qué es lo que pasa cuando esta persona realmente llega enojada, ¿no? Aquí, pues, tú lo puedes ver y puedes palpar, pues, qué está pasando cuando sí le estás aplicando el experimento. Muy bien. Ahora, otra situación son las variables no manipulables o difícilmente manipulables en experimentos y apropiadas bien para estudios no experimentales. Por ejemplo, tenemos características inherentes de personas o objetos que son complejas de manipular. Por ejemplo, ¿cuáles son? Hábitat de un animal, fuerte incrementos salariales, antigüedad en el trabajo, etcétera. A lo mejor tú no puedes controlar esto, entonces simplemente pues nada más vas a observar, no vas a aplicar un experimento. Características que no pueden ser manipuladas por razones éticas. Consumo de alcohol, tabaco, medicamento. Si la persona se encuentra saludable, agresiones físicas, adopción, impedimentos físicos, etcétera, ¿no? Aquí a lo mejor son situaciones que pasan que simplemente, por ejemplo, si la persona consume el alcohol, pues vas a ver cuál es su reacción cuando sí está tomada y cuando no está tomada. Simplemente tú no estás dando el alcohol, simplemente él solito lo hace, ¿no? No estás manipulando nada. Características que no es posible manipular, por ejemplo, la personalidad, la energía explosiva de un volcán, estado civil de los padres, masa de un meteorito, son cuestiones que tú no puedes manipular o no puedes controlar. Entonces ahí tendrías que aplicar un estudio no experimental. Aquí ya, dependiendo de su tema de tesis, pues definirán. Recuerden que la primera definición es si es cualitativo o cuantitativo. Y posteriormente, pues ya lo vamos definiendo. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de diseños no experimentales? Pues tenemos la versión experimental, la transaccional y la longitudinal. La transaccional o transversal en este tipo de diseños se recolectan los datos en un solo momento y en un tiempo único. ¿Y cuál va a ser el propósito? Describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es decir, como le decía, tú no vas a manipular nada, simplemente vas a llegar a observar qué es lo que está pasando. Digamos así, como que se coloque burdamente, es como tomar una fotografía de algo que sucede en el momento. Es decir, a ver, vamos a ver en este momento cómo es la reacción, a lo mejor de un comensal que llegue irritado por el tráfico, ¿no? Y cómo es la atención del mesero, ¿no? Aquí en ese sentido. Vamos a observar pues, esta situación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues investigar el número de empleados, desempleados y subempleados de una ciudad del momento, medir las percepciones de actitudes de mujeres jóvenes que fueron abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. O sea, estos son como ejemplos de estos diseños de investigación transaccionales o transversales, ¿vale? Obviamente estos diseños pues se dividen en tres, exploratorios, descriptivos y correcciones causales. El propósito de los diseños de los primeros es comenzar a conocer una habilidad, un conjunto de habilidades, una comunidad, un contexto, un evento, una situación, ¿vale? Simplemente vas a llegar y conocer lo que está pasando. Y se aplican por lo general a diseños, como ya hemos visto anteriormente, pues pocos conocidos.
y que van a servir como pues inicio para demás investigaciones. Los transaccionales descriptivos pues indagan las incidencias de las modalidades, categorías y niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos, es decir, vas a describir lo que está pasando, lo que está sucediendo, por ejemplo, como el consumo del alcohol, el consumo del tabaco, simplemente son cuestiones que tú no puedes controlar, pero simplemente vas a llegar a observar. Y los diseños transaccionales descriptivos, bueno, perdón, aquí se me repitió. Las modalidades, categorías y niveles, aquí, perdón, se me repitió, ¿vale? Veamos aquí, por ejemplo, cuál es la división de estos dos. Tenemos aquí los descriptivos. Se representan los datos y escribe categoría, concepto, variable. Aquí se representan datos y escribe categoría, concepto, variable. La segunda. Y aquí se representan datos y así sucesivamente hasta que pues, ya satures la investigación. Y tenemos un tiempo único y el interés es cada variable tomada individualmente. Mientras que los correlacionales causales se representan datos y se describe la relación. Vuelves a hacer lo mismo, vuelves a hacer lo mismo. Es un tiempo único, pero el interés es la relación entre la variable y sea correlación, es decir, que haya una correlación. Aquí ustedes nada más simplemente vas a describir, aquí vas a encontrar una causa y un efecto, ¿vale? Ahora, ¿qué es una investigación longitudinal o evolutiva? Bueno, estos diseños longitudinales o estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos. La investigación longitudinal, pues bueno, eso es lo que tiene. Vas a buscarlos en diferentes puntos del tiempo y vas a ver qué es lo que pasó, cómo evolucionó, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus efectos. Por ejemplo, el COVID-19, cómo fue la evolución, cuáles fueron sus causas, qué efectos trajo, ¿no? En qué punto pasó esto, ¿sale? Que cambió todo. Lo mismo, por ejemplo, en el pasado, la peste negra, a lo mejor, o la aparición, por ejemplo, de la penicilina, que también transformó la situación médica. Obviamente los diseños longitudinales suelen dividirse en tres tipos: diseños de tendencia, es decir, algo que está pasando, que son trend topping; diseños de análisis evolutivos de grupos de cohorte; y diseños de panel. Los diseños de panel pues, son de discusión, simplemente que pues, sientas un grupo de expertos y bueno, ponen a discutir un tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, la discriminación, eh, la falta de medicamentos, no sé, lo que está pasando con las mujeres, etcétera, etcétera. Aquí los vuelvo a explicar para que veamos un poquito más. Los diseños de tendencia de tren son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general y se centra obviamente pues en la población. Por ejemplo, dice, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de adolescentes de una comunidad. Y aquí podríamos decir, pues a lo mejor una comunidad puede ser una comunidad indígena o una comunidad de una metrópoli, o una comunidad de un pueblo o una comunidad de una ciudad. Son distintos. A lo mejor podríamos decir que en la ciudad pues ya ven el aborto algo normal, y en una población por injerencia de los padres, la cultura, la religión, pueden decir que lo ven mal, todavía, ¿no? En estos tiempos. Yo aquí pues no, es una situación muy difícil la cuestión del aborto. Difiero en diferentes puntos de vista y yo más bien pienso que es más que nada diferente la situación. Yo pienso a lo mejor que si es, no sé, una situación parte de una, por ejemplo, una violación, pues creo que sí sería bueno, porque la chica no desea tener ese niño, ella no lo pidió. Pero, por ejemplo, cuando es un descuido, pues yo creo que a lo mejor ahí sí no queda. Pero bueno, estos no son los diseños de tendencia, que es algo que está pasando en el momento, es un tema novedoso, actual, y se analiza. Obviamente, los diseños de evolución de grupo se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Y obviamente, pues su atención son los grupos, los individuos vinculados o identificados por una característica común, generalmente la edad o la época. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con las personas? ¿Cómo ven el mundo los que nacieron en la década de los 60 a día de hoy, ¿no? Entonces, es un grupo selectivo que, por ejemplo, son personas que están viviendo mucho, que son muy longevas, ¿no? Y que trabajaron toda su vida y que ahora se merecen, pues, descansar y disfrutar de esta pensión, ¿no? Que muchos de ellos van a tener. Y los diseños de panel, pues, son similares a las dos clases de diseños vistas anteriormente, pero finalmente los participantes son medidos y observados en todos los tiempos y momentos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Eh, Como pueden darse cuenta, pues bueno, vimos ahorita lo que son los diseños no experimentales y cómo es que vamos a
colocar estas fuentes de invalidación externa y la validez interna, ¿no? Y controlarlo. Entonces, pues bueno, espero que haya servido esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye.